Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Estamos en estabilidad de estructuras en la Universidad Tecnológica Boliviana y estamos con las sesiones que refieren a repaso respecto a cuplas y momentos. Ya vamos a ingresar a los métodos de nodos. Es importante que revisemos bien este tipo de resoluciones. Ok. Bien, continuamos entonces y vamos a, de forma rápida, un repaso a lo que hemos visto en la anterior clase. Recuerdan que hemos hablado de momentos, una pequeña conceptualización, que el momento no es nada más que la magnitud que representa la combinación de fuerza por distancia, ¿no? El momento se representa como el sentido, ¿no? La acción del movimiento que se va a expresar con la regla de la mano derecha. Ya hemos contemplado este ejemplo para que todos ustedes lo revisen, ¿no? La mano derecha, en el cual los dedos me va a dar la dirección de la fuerza, ¿no? Con estos deditos yo voy a abrazar, ¿sí? Y el dedo es el que me da la DA de lo que se refiere a la dirección del momento, ¿sí? Eso es lo que tienen que tomar muy en cuenta, por favor. Entonces, depende mucho si la fuerza va en un sentido o en otro sentido, ¿no? Si va en sentido horario o en sentido antihorario, la dirección del momento también va a cambiar, va a cambiar en todo otro sentido. No, en este caso, cuando va en sentido antihorario, en esta posición, el sentido del momento va hacia arriba por la regla de la mano derecha y cuando va en el otro lado, al otro lado, tiende a ir en sentido inverso, ¿no? Mucho cuidado con estas observaciones que ya hicimos nosotros. También habíamos comentado de manera rápida que habían diferentes formas de expresar el momento y esto hicimos un pequeño ejercicio en donde en todos los casos hemos confirmado que era importante para determinar momento, importante conocer la fuerza y la distancia. En este caso teníamos acá una distancia 1, una distancia 2, la distancia promedio tendría a ser ¿cuál? Tendría a ser esta, ¿no? Porque era la de esta. Si yo tomo en cuenta esta línea de acción sobre la cual se va a expresar la fuerza. Y eso lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, si va en este sentido, la fuerza, la distancia que se tiene que tomar en cuenta para este tipo de ejercicios es efectivamente esta distancia, ¿no? Solamente la distancia. Pero aquí ya estábamos 4 menos 1, teníamos 3 y podíamos expresar nuestra solución de esa manera, ¿no? Bien, habíamos también contemplado algunas otras características respecto al tema de momentos y habíamos comentado que si existen formas de resolver de este tipo de ejercicios, podríamos expresarla como soluciones propiamente escalares o soluciones propiamente vectoriales, ¿sí? En el caso del escalar, yo hacía referencia única y exclusivamente a utilizar la ecuación en donde yo tengo que poder identificar de forma clara dónde está aplicada la fuerza y cuál es la distancia perpendicular. Esto lo vamos a resaltar, por favor. Recuerden que la distancia tiene que ser perpendicular, ¿no? Esto es importante resaltar. La fuerza y la distancia tienen que tener esta característica, tiene que ser perpendicular. La fuerza siempre es perpendicular a la distancia. Si yo puedo encontrar este tipo de interpretaciones, puedo resolver directamente por el método escalar, ¿no? Y lo botamos aquí. Ok, muy bien. Y si no, puede que me cueste a mí encontrar la distancia, lo que podría hacer es utilizar el método vectorial, mediante la vía del producto cruz, ¿sí? Utilizando esta matriz que también vamos a resaltar y que hoy día vamos a recordar cómo es que se emplea, cómo es que se utiliza. ¿Bien? Por lo tanto, aquí a los que están presentes, vamos a hacer la preguntita, ¿cómo corresponde por la línea de... ¿A dónde estamos? Sí, estamos bien, vamos a preguntar por acá.
y decimos cuáles son las formas de resolución de un momento, ¿no? ¿Cuáles son las formas de resolución de un momento? Bien, la respuesta está claramente contemplada en esta pequeña diapositiva. Ahora vamos a revisar el ejemplo que estábamos viendo la anterior clase, ¿sí? Nos habíamos entrado en este ejercicio y habíamos observado esta resolución, ¿no? Esta solución, que era 14.4 kilómetros metros. ¿Cómo se resolvía este ejercicio? Vamos a ampliar un poquito esto. A ver, vamos a hacer una pequeña ampliación. Obviamente se va a mover algo. Ahora aquí, muy bien. Y vamos a mover también nuestra solución. Aquí está. Ok, movemos esto a esta posición. Ampliamos un poquito. Excelente. Bien. ¿Cómo observábamos nosotros esta resolución? Hacíamos referencia a lo siguiente, decíamos de forma rápida, recordamos, porque ahora vamos a ver las otras formas de resolver este tipo de problemas, ¿no? En este caso, la fuerza está aplicándose en este sentido. Y yo puedo observar de que acá, en este punto, no existe una perpendicularidad, no hay nada perpendicular, es decir, la fuerza, que es esta fuerza, este guindo, no es perpendicular a la distancia. Eso tengo que tomar muy en cuenta. Esto no es perpendicular. Por lo mismo, yo tenía que encontrar el valor perpendicular. ¿Y cuál era ese? Este es el elemento perpendicular. Aquí lo vamos a poner. Sí, lo ponemos un color rosado. Aquí está. Ok, muy bien. Este sería el perpendicular. Porque aquí yo tengo los 90 grados. Este es perpendicular. Por lo tanto, yo estoy en la necesidad de poder contestar cuánto es el valor de esta distancia. Eso es lo que tengo que encontrar, el valor de esta distancia. ¿Qué tengo como referencia acá? El ángulo. Ah, ya. Si tengo el ángulo y tengo el lado y sé cuánto vale, en este caso, yo sé cuánto vale el valor de la hipotenusa, porque este es un triángulo, ¿no? Ustedes observan bien, es un pequeño triángulo. La hipotenusa vale 3, entonces puedo estimar con qué, y acá lo hicimos, lo vamos a poner acá, este valor guindo tendría que ser a lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que ya lo hicimos, pero lo hacemos solamente para repasar, ¿sí? El seno de 75 grados va a ser igual a ¿qué? ¿A qué es igual el seno de 75 grados? Es igual al cateto opuesto, en este caso sería, vamos a decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 3. Para esta operación o este triángulo, mi única incógnita es el cateto opuesto. Entonces, por eso puedo decir yo que el cateto opuesto tiende a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 por el seno de 75 grados. Y eso es lo que hemos expresado acá. Acá expresamos ese valor, ¿no? Acá. Acá tuvimos que expresar ese valor, sí. La distancia es 3 seno de 75. Esa distancia, porque es el cateto, ¿no? Es lo que nosotros hemos expresado. Como ya tengo eso y tengo la fuerza que vale 5 kilómetros, entonces 5, porque el momento es fuerza por distancia, la fuerza 5, la distancia 3 seno de 75, el valor del momento me da 14.4. Ok, esta es una forma de resolver el ejercicio. ¿Existen otras formas? Sí, existen, y esas son las que vamos a estudiar en este momento. Entonces, vamos a ver ahora un método 2 para resolver este mismo problema. ¿Cómo puedo resolver este método? Voy a considerar la siguiente forma. Lo que voy a hacer para esta segunda parte, miren, es el mismo ejercicio,
yo voy a interpretar en este sentido la descomposición. Ojo, vamos a analizar un poquito este problema. Nos vamos a centrar, por favor, pongan todos atención en esta parte. Acá. ¿Sí? Esto está a 45 grados de esta referencia. Pero ojo, esta referencia también tiene otro ángulo. Y este ángulo, acá, vamos a decirlo, lo ponemos con rojito, esto tiende a ser 30 grados, ¿no? Entonces, ahora vamos a centrarnos en esta descomposición. Aquí están estos 30 grados que yo puedo ver acá. Las puedo representar acá también, porque aquí también vendría a ser los 30 graditos. ¿Sí? Se puede ver también así. Entonces, me centro en esta parte. Eso es lo que voy a hacer ahora. Me centro acá y nos vamos para que se entienda bien el segundo método, vamos a ir acá. Muy bien, vamos a hacer el método 2. Y lo que estamos haciendo acá es esa descomposición. Aquí tengo entonces lo mismo. Estoy descomponiendo los 45 porque estaba a 45 grados. Recuerden bien, aquí vamos a ponerlo para que no se olviden, que no puedo tomar directamente esa distancia. Esta que vale 3 metros, no la puedo tomar porque no está a 90 grados. No está cumpliendo la condición de perpendicularidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer única y exclusivamente, esto vamos a ponerlo en un color un poquito más vistoso. Lo que vamos a intentar es, en esta parte, entender la descomposición. Bien, entonces, en principio, ¿qué podemos observar acá? Acá, la fuerza acá es 45 grados, ¿no? Esta fuerza es 45 grados. Sí, esto vamos a borrar para que se pueda ver la fuerza. Ok. Esta fuerza es 45 grados. Y si es 45 grados, este es el Fx. Y este vendría a ser el Fy. El Fx va a ser, si la fuerza vale 5, 5 coseno. Ah, porque aquí es 45. Y el Fy, 5 seno. Ah, ok. Y aquí hago la primera pregunta. Estimado José Cachi, la primera consulta. Para 45 grados, para este ejercicio en particular, Fx es igual a Fy. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? José. José a la una. José a las dos. Sí, ingeniero. ¿Es igual? Sí, Sí, efectivamente. Bien, papá. Sí, es igual. ¿Por qué? Porque está a 45 grados. Entonces, si decimos que esto no es igual, es un error. Esto es igual. Por eso da lo mismo que aquí pongamos seno o coseno. Pero ya tengo saco de descomposición. Excelente, está muy bien eso. Como ya sé que esto es lo mismo, 45, ya he descompuesto el Fx y el Fy. Ahora voy a descomponer este pequeño triángulo, ¿no? Ojo, de acá a acá, esto vale 3 metros. Ah, pero aquí tengo esto en función, este sería la distancia y, de y, y aquí tengo dx. Dx es 3, seno de 30. ¿Por qué seno de 30? Por esta razón. Este ángulo que aquí vale 30, aquí también se está repitiendo como 30. Entonces, lo que es al lado opuesto es el seno, ¿no es cierto? Seno de 30 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, y en este caso, este es el dato que quiero hallar. Por eso D de Y es 3 seno de 30 grados. Ok. Para D de X, aquí está D de X, la distancia de D de X. Para esta distancia, si esto es el seno, esto va a ser coseno. Esto vamos a quitar un poquito para que pueda observarse bien. Ahora sí. Si este viene a ser la distancia para el eje y es seno, porque está en el cateto opuesto, acá el cateto adyacente, el que está al lado, es coseno, ¿no? Entonces D de X va a ser 3 coseno de 30. ¿De dónde viene el 3? Ah, la distancia de acá hasta acá viene a ser 3, ¿no es cierto? Por eso es 3, ¿sí? 3 coseno de 30 metros. Ok,
Como entonces yo tengo entendido que eso vale 3, ya tengo yo la distancia de X y de Y, eso ya tengo entendido. Lo que vamos a hacer ahora en este método 2 es analizar ¿qué? El momento. Yo sé que el momento es fuerza por distancia. En este caso, voy a aplicar solamente por fines de convención que todo lo que está en el sentido antihorario es positivo. Es positivo. Y si es positivo, en este caso, esta fuerza X, ¿no? Fuerza X por D de Y, ojo, ¿por qué fuerza X D de Y, Inge? Aquí lo vamos a analizar. Esta es la fuerza, lo haremos biencito. Esta es la fuerza, aquí está. Esta es la fuerza que se está aplicando, la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia es? Es esta distancia. Esta distancia, esta. Entonces aquí tengo fuerza por distancia. Por eso dice aquí Fx de dy, ¿no ve? Por eso dice aquí, le pongamos acá con este colorcito, Fx de dy, porque tiene que ser siempre 90 grados. Por eso estamos haciendo eso. Ya. ¿Por qué menos? Porque está en el sentido antihorario. Ok, muy bien. Ya he considerado una fuerza. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo considerar la otra fuerza. Entonces, ¿cómo considero la otra fuerza? Hago absolutamente lo mismo. Voy a tomar en cuenta ahora la otra fuerza y digo, esta fuerza, ¿por qué distancia? Por esta distancia. Ojo, porque estamos computando que aquí es, en este punto, voy a rayar, en este punto es donde está haciendo acción, por eso. Es esa fuerza por esa distancia. Aquí también nosotros estamos tomando en cuenta que está cumpliendo 90 grados. Por eso dice FY, aquí está, FY, lo haremos con rojito para que se vea, FY por la distancia X, que es D de X. Sí, efectivamente, estamos bien, ¿no? Bien, entonces, como ya tenemos esto resuelto, ahora simplemente vamos a reemplazar las unidades. Fx, aquí está, Fx es Fx coseno de 45, muy bien. Por la distancia y es 3 seno de 30, 3 seno de 30, excelente, estaba muy bien. Menos, aquí vamos a un poquito disminuir para que se pueda entender esto. Ahora sí, esto vamos a borrar. Y decimos, ¿no? Fx, una vez, Fx 5 coseno de 45, ¿por qué es menos? Porque está en sentido antihorario, ¿no? Por D de Y, y D de Y es 3 seno de 30, 3 seno de 30, muy bien. Menos, porque estamos siempre en el sentido antihorario, dijimos, F de Y es 5 seno de 45, 5 seno de 45, por D de X, y D de X es 3 coseno de 30, 3 coseno de 30. ¿Listo? Esto voy a resolver, 5 por coseno de 45 por 3 seno de 30 menos 5 seno de 45 por 3 coseno de 30 sale menos 14.5. 14.5 ¿qué? 14.5 kilonewton metro. Ingeniero, ¿qué significa que salga negativo? Si sale negativo y yo he tomado este sentido, significa que el momento está en el sentido contrario. ¿Qué significa? Yo voy a eliminar acá, lo voy a poner este negativo, y con rojito esto lo voy a eliminar, este negativo lo voy a eliminar, y estoy diciendo que el sentido correcto sería el sentido horario. Ok. Este va a ser el sentido correcto en el cual se va a aplicar el momento, y por eso la resolución es igual a 14.5. Esta es la medida del momento. Esta es otra forma de resolver. A ver, vamos a solamente. ¿Es lo mismo que hemos encontrado en el anterior? ¿Sí? Sí, efectivamente. Aquí también es 14.5, 14.4, aquí 14.5. Sí, es lo mismo.
Ha habido una variación de ser un decimal, pero es absolutamente lo mismo, ¿no? Tiende a ser lo mismo. Este método, ¿por qué se caracteriza? Este método se caracteriza por considerar las componentes. En este segundo método se está haciendo una descomposición. Se está haciendo una descomposición en los diferentes ejes X y Y, ¿no? X y Y. En ambos ejes se está realizando la descomposición para este segundo método. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué piensas, estimado Isidro? ¿Se entiende? Está claro, pero tendríamos que hacer mucha práctica, Inge. Sí, Hacer efectivamente. más ejercicios. Efectivamente, necesitamos más ejercicios y eso es lo que vamos a trabajar también. Pero si ustedes analizan bien, es una forma también un poco más práctica. Esto, ojo, una vez más repito, esto se aplica en caso de que a mí me dificulte encontrar esta distancia. Si yo no puedo encontrar la distancia perpendicular, esta que es perpendicular a la acción de la fuerza, puedo aplicar este otro método. Este método puedo aplicar, ¿no? Este otro que estamos estudiando como método 2. ¿Sí? No es difícil, simplemente estoy descomponiendo en los dos ejes X y Y, encuentro la fuerza, y obviamente la distancia perpendicular, fuerza, distancia perpendicular, y hallo el valor, ¿no? Ok. Veremos el tercer método. ¿Hay una tercera forma? Dije, claro que hay una tercera forma. ¿Cuál es la tercera forma? También es este método es por análisis de distancias. Ah, ya. En este tercer método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto vamos a ampliar un poquito, por favor. Esto ampliamos. Es igual de simple que el método primero, que el método 1. Pero este, ¿por qué se caracteriza? Este se caracteriza por intentar hacer perpendicular, perpendicular la fuerza. Ya no voy a trabajar en la distancia, voy a procurar que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Si estoy intentando hacer que sea perpendicular la fuerza, yo voy a mantener que esta distancia, esta distancia, sea siempre 3, y lo único que tengo que hacer es encontrar la fuerza perpendicular. ¿Cuál va a ser esa fuerza? Aquí lo pondremos con rojito. Sería esta fuerza, esta fuercita, esta fuerza voy a encontrar. La vamos a tener un poquito, porque la intención es que nosotros tengamos esta perpendicularidad, que sea perpendicular. Bien, entonces en el primer caso nosotros teníamos que trabajar, hacer perpendicular la distancia. En el segundo caso hacía descomposición en el eje X, en el eje Y. En el tercer caso voy a hacer perpendicular la fuerza. Y para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente, ponga mucha atención, por favor. Tengo acá, yo sé que este mismo eje se representa acá, es lo mismo, esto ya lo sabemos. Sabemos también que aquí tengo yo esto que es 30 graditos, acá también es 30 grados. Ah, y un dato extra que tenía de inicio, y aquí tengo 45 grados. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que no tape el número, ¿no? 45 grados. ¿Qué significa esto? Que la distancia desde aquí hasta aquí, ¿cuánto será, estimado Grover? ¿Cuánto será esa distancia? Grover a la una, Grover Moyer a las dos, Grover Moyer a las... Nada, señor. A ver, le daremos el chance a Carlos Kumara. ¿Cuánto será esa distancia, Carlos? 5, 4, 3. ¿Cuál, Inge? Esta distancia. Mira, aquí sabemos que esto es 30 grados. Sí. Estos 30 grados se representa acá. Lo mismo se va a copiar. Yo sé que aquí tengo un dato que también vale 45. Entonces, desde acá hasta acá, ¿cuánto va a ser? 45. 45 más 30. 75. Exacto, muy bien. Entonces, aquí este va a ser
75 graditos, ¿no? 75 grados. Muy bien, Robert, sí. Está aquí. Carlos. Ah, Carlos, perdón, muy bien, Carlos. Este es 75 grados, ¿no? Aquí está, ese es Sí. 75 grados. Aquí lo vamos a poner 75 grados. Muy bien. Eso vale 75 grados. Pregunta clave. Le pondremos esto, a ver, vamos a después, ponemos con un color azulito. ¿Sí? ¿Ok? Este ángulo, ¿dónde se repite? En este pequeño, ¿en cuál triángulo, Inge? Ah, en este triangulito. ¿En cuál triangulito, Inge? En este triángulo. Aquí voy a ponerlo en color amarillo. En este pequeño triángulo que estoy haciendo acá, en este triangulito, ¿dónde se repite esos 75 grados? Este que es 30 más 45, que era 75. ¿Dónde se repite? Se repite acá. Aquí lo voy a poner con negrito. Esos 75 se repite acá. ¿Sí? Porque este mismo ángulo se va a repetir acá. Ah, entonces este angulito va a ser 75, sí. ¿Y qué es lo que quiero hallar yo? Yo quiero hallar lo voy a saltar aquí una vez más con negrito. Quiero hallar este valor que estoy resaltando dos veces, es el que quiero hallar, porque el objetivo es hacer perpendicular la fuerza. Muy bien, entonces como voy a hallar ese ángulo, yo sé que esta distancia, acá, esto es un pequeño triangulito, esta distancia, le pondremos esta distancia F, aquí vamos a poner F minúscula, ¿a qué es igual? Esta F minúscula va a ser igual a seno de 75 por el valor de la fuerza que es 5. Seno de 75, aquí está, ¿no? Aquí pondremos esta fuerza F. F va a ser igual a, la fuerza, ¿cuánto vale? 5. Muy bien, multiplicado por el seno de 75 grados. Esa va a ser la fuerza, ¿sí? Y acá nos dice lo mismo, ¿no? Aquí dice que la fuerza 5 newtons, seno de 75. ¿Qué fuerza? Son puesto fuerza minúscula, F minúscula, ellos son puestos como Fy. Y ese es el valor que yo tengo que hallar, ¿sí? Ese es el valor que tengo que hallar. ¿Por qué? Porque es la perpendicular. Entonces, si tengo ya este dato conocido, entonces digo lo siguiente. Vamos a decir, la fuerza, aquí está, F seno de 75, esto lo vamos a poner en rojo, por la distancia. ¿Y qué distancia es? La distancia es 3 metros. 5 seno de 75 por 3 es menos 14.5. ¿Por qué aquí sale menos? Porque nosotros estamos considerando que el sentido va a ser siempre este. Ya, ojo, yo puedo hacer en el otro lado, sí, puedo hacer también que el sentido sea en el otro lado, que sea positivo, ¿sí? Y me dice, si sale negativo acá el resultado como está saliendo otra vez, yo sé de que el sentido real es al contrario, ¿no? Está ejerciendo fuerza en este sentido el momento. Entonces cambio el sentido y digo que es 14.5 en este sentido. ¿Sí? Bien, entonces, miren, existen muchas formas de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver un segundo ejemplo, pero ahora vamos a revisar el ejemplo acá. Vamos a verlo, el ejemplo, aquí vamos esto a... El ejemplo es ahora un elemento que está empotrado, aquí, está empotrado esto, ¿sí? Y esto está ejerciendo, es un pequeño triangulito, una fuerza, y ponemos como rojo, en este sentido. ¿A cuántos grados? A 30 grados, ¿no? Está a 30 grados. Esto vamos a resolverlo ya por el método vectorial. ¿Puedo utilizar cualquiera de los métodos que he analizado anteriormente? Sí. Pero ahora vamos a analizar esto por el método vectorial. Lo vamos a hacer después de la pequeña pausa. ¿Ok?